Bueno, vamos a cerrar el texto de Benjamin con este tercer video. Un poco, yo decía, presentando la clave ambivalente. Vamos a ver que él en principio enuncia en términos negativos, digo en principio en la primera parte del artículo, los efectos de estos procesos, y después eso se va relativizando hasta llegar a momentos afirmativos con respecto al avance tecnológico, y después vuelve a cerrar con cierto tono crepuscular y crítico nuevamente, pensando sobre todo en ciertas derivas políticas que podrían suceder en el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, él empieza diciendo ahí en la página 23, veamos que él enuncia negativamente, ¿no? Hay algunas cuestiones que podrían ser pensadas de manera neutral, pero que tienen una carga negativa en el modo en el que él las está enunciando, ¿no? Básicamente, dice Benjamin, la liquidación del aura, que es la liquidación del valor cultural, como veíamos en el primer video, es también la liquidación del valor de la tradición. Digo, así en principio, de todas maneras suena con cierto peso, pero fíjense de qué manera él lo dice. Él habla de un lado destructivo, ¿no? Ahí tenemos una carga negativa. Dice, la liquidación del valor de la tradición en la herencia cultural, ¿no? Entonces, por un lado estaría la tradición, fíjense en la página 25, por un lado estaría la tradición, que sería algo vivo, algo cambiante, y por el otro lado la reproducción, que vendría a achatar a todo esto, que sería algo vivo. Dice, la unicidad de la obra de arte, la unicidad se identifica con el concepto de aura, dice, se identifica con su ensamblamiento en el contexto de la tradición. Esa tradición es desde luego algo muy vivo, algo extraordinariamente cambiante. Y un poco más arriba decía, quitarle su envoltura a cada objeto, triturar su aura, es la signatura de una percepción cuyo sentido para lo igual en el mundo ha crecido tanto que incluso por medio de la reproducción le gana terreno a lo irrepetible. Dice, habla de un aumento de la importancia de la estadística. Entonces, por un lado estaría la tradición como algo vivo, y por el otro lado la reproducción, que haría que las cosas sean iguales, se vuelvan estadísticas, ¿no? Ahí tenemos un factor negativo, un factor destructivo en algún punto de este avance tecnológico. Pero rápidamente esto que enunció con una carga negativa deriva en un aspecto liberador, ¿no? Dice, por primera vez en la historia universal, la reproductibilidad técnica emancipa a la obra artística de su existencia parasitaria en un ritual, ¿no? Todo aquello que recién veíamos y que tiene que ver con esto cambiante, con esto vivo, que está ubicado ahí en la tradición cultural y que funciona de manera ritualizada, de repente aparece este adjetivo que tiñe de negatividad aquello otro, ¿no? La existencia parasitaria sería la que la obra de arte estaría produciendo en ese contexto ritual. Entonces, lo que hace la tecnología es liberarla de ese lugar parasitario, ¿no? de esa cárcel, por decirlo de alguna manera también, porque vamos a ver que cuando piensa el cine habla de cierta liberación con respecto a la cárcel de lo cotidiano. Entonces, acá tenemos de repente una faz positiva. La obra se libera de esa existencia en la tradición que él piensa en términos parasitarios. A partir de acá, de esta liberación, aparece en la página 28 este fragmento que un poco yo decía en el primer video, la idea de que el corrimiento de lo ritual va a ser hacia lo político. Y ahí tenemos, en principio, cierta potencialidad que puede ser pensada en términos positivos, en el sentido justamente de que el arte empieza a tener otra potencia, una potencia de llegar a las masas, un poco de movilizar a las masas. Dice, en lugar de su fundamentación en un ritual, aparece su fundamentación en una praxis distinta, a saber, en la política. Esto mismo puede ser visto de una u otra manera. Este corrimiento de lo ritual a lo político, esta nueva potencialidad del arte, en principio no es ni buena ni mala,
Pero bueno, él está enunciando esto en términos de cierta liberación. El arte se libera y pasa a operar en otra esfera, en otro ámbito. Ni buena ni mala, en realidad buena y mala tendríamos que decir. Porque en algunos pasajes del pensamiento de Benjamin vamos a ver que esta potencialidad es vista en términos positivos, un poco de manera brechtiana. Y en otros pasajes vamos a ver que esa potencialidad encierra un peligro. El peligro de que esta potencia sea usada para fines destructivos, ¿no? Vamos a pensar el cierre con el fascismo, básicamente. Por eso es lo que estoy pensando, ¿no? Lo que piensa Benjamin. Benjamin dice, cuidado con esta potencialidad de la tecnología, porque estamos en el momento de las guerras mundiales. Entonces está ahí la emergencia de los totalitarismos, la emergencia de los fascismos. Ahora, en línea con estos fragmentos donde yo les decía, Benjamin se vuelve más brechtiano que adorniano, ¿no? Benjamin tuvo ahí como cierto tironeo entre Adorno y Brecht, que se lo disputaban, había como cierto celo intelectual, ¿no? Entonces me parece que en Benjamin confluyen algunas ideas críticas de Adorno y algunas ideas positivas de Brecht, positivas no con respecto al avance tecnológico, porque bueno, Brecht también es un intelectual crítico de la época, pero Brecht tenía esta idea de hacer uso de estas tecnologías para producir cierto efecto contrahegemónico, para decirlo un poco brutalmente, ¿no? Entonces, fíjense en la página 47, en ese fragmento donde él está haciendo el análisis del cine. El cine como un arte eminentemente tecnológico, que funciona a partir de este cepillar el aura del momento ritual. Dice Benjamin, haciendo primeros planos de nuestro inventario, subrayando detalles escondidos de nuestros enseres más corrientes, explorando entornos triviales bajo la guía genial del objetivo, el cine aumenta por un lado los atisbos en el curso irresistible por el que se rige nuestra existencia, pero por otro lado nos asegura un ámbito de acción insospechado, enorme. Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras viviendas amuebladas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el cine y con la dinamita de sus décimas de segundo, esto es futurismo puro, ¿no?, hizo saltar ese mundo carcelario. Entonces, por eso digo que un poco en la línea de Brecht, acá tenemos este factor liberador de la tecnología, ¿no? El cine muestra de manera nueva, en este carácter tecnológico, la cárcel de la cotidianidad, un poco en la línea del extrañamiento de Shklovsky, que venimos nombrando y nombrando en todas las clases, que lo explicamos el procedimiento en otra de las clases, ¿no? Esto, hacer ver como si fuera visto por primera vez aquello que de tan adelante que tenemos nosotros no lo podemos ver. Entonces, el cine produciría este efecto de singularización, de extrañamiento. Entonces, por eso me parece interesante el pensamiento de Benjamin, ¿no? Por un lado, el avance tecnológico propicia la estadística, pero por el otro también propicia este extrañamiento, esta singularización. Es un pensamiento dialéctico, ¿no? Eso es lo que yo decía cuando pensaba la inscripción de Benjamin en la tradición marxista, sobre todo. En la página 54 explica un poco esto que venimos diciendo, en qué sentido esta reproductibilidad técnica sacaría al arte del ámbito de lo ritual y lo llevaría al ámbito de la política. Dice, el individuo está sometido a la tentación de hurtarse a dichas tareas, está hablando de las tareas que se le imponen al aparato perceptivo. Dice, bueno, el arte abordará la más difícil e importante movilizando las masas. Así lo hace actualmente en el cine, ¿no? Entonces esto, la potencialidad del arte en su cruce con los avances tecnológicos que pueden ser pensados desde un punto de vista político, tiene que ver con esta nueva llegada, con esta nueva potencia masiva. El arte puede llegar a muchísimas más personas, ¿no? Y puede tocar el amperímetro de la realidad social, ¿no? En el sentido de que sus mensajes pueden llegar a un público masivo. Y acá aparece el reparo inmediatamente, ¿no? Cuidado, dice Benjamin, ¿no? Porque esta característica en algún punto liberadora del arte en su cruce con la tecnología puede ser capitalizada por el fascismo. Dice, el fascismo intenta organizar las masas recientemente proletarizadas sin tocar las condiciones de propiedad que dichas masas urgen por suprimir, ¿no? Entonces aparece acá en la página 56 la guerra, ¿no? Que esto es lo que yo le decía, él está pensando este principio largo del siglo XX donde se ubican las dos guerras mundiales. Entonces esta idea de que solo la guerra hace posible movilizar todos los medios técnicos del tiempo presente, ese es un dato importante
que no se puede soslayar, ¿no? Él habla de una apoteosis de la guerra. Él está pensando en este momento tan particular y tan convulsionado, donde la tecnología tiene este peso fundamental en el desarrollo del concierto mundial, ¿no? De las potencias disputándose esa hegemonía. Y entonces, en línea con esto, cierra con este párrafo célebre, ¿no?, de Benjamin. No podríamos no cerrar con este párrafo. Dice: la humanidad, que antaño en Homero era un objeto de espectáculo para los dioses olímpicos, se ha convertido ahora en espectáculo de sí misma. Dice: su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Esta es una hipótesis interesantísima, y otra vez aparecería este nuevo reverso donde este carácter reproductivo de la cultura tiene un efecto alienante, tiene un efecto negativo, ¿no? Como que no lo podemos fijar a Benjamin, no lo podemos ubicar, porque los procesos que está pensando tienen una complejidad tal que él necesita desplegarse de manera contradictoria por momentos, ¿no? Entonces, repito esta oración porque me parece interesante. De nuevo, dice: su autoalienación ha alcanzado un grado que le permite vivir su propia destrucción como un goce estético de primer orden. Esta oración a mí me resonaba para pensar un poco el presente, ¿no? Se me venía a la mente la guerra en Afganistán, mediada por CNN, esos planos infrarrojos de radares donde se ve un territorio y de repente pequeñas explosiones que son como unas manchas verdes, completamente estetizado, como si fuera un videojuego, deshumanizado completamente, ¿no? Digo, llevándolo esto que él está pensando en el principio del siglo XX, como después al principio del XXI, es completamente vigente, ¿no? Dice: este es el esteticismo de la política que el fascismo propugna. El comunismo le contesta con la politización del arte. Bueno, acá sí estamos en un momento histórico específico. El comunismo va a responder, bueno, con el realismo socialista, con un arte politizado, panfletario, etc. El fascismo iniciaba el diálogo con este esteticismo de la política, que la guerra sea casi una producción estética, ¿no? Ahí, esto aparece en los manifiestos futuristas, ¿no? La guerra es bella. Así que bueno, me parece importante terminar con este fragmento, que es un fragmento súper conocido, pero sobre todo en la clave que venimos pensando en este video. Toda esta vuelta que hace Benjamin, el cruce entre tecnología y estética en algún sentido, entre el lugar que ocupa el arte en estos procesos de avances tecnológicos, bueno, son negativos en un sentido, pueden ser liberadores en otro, pero vuelven a ser alienantes en este otro sentido. Esta es la complejidad del artículo de Benjamin, este es el gran despliegue que hace, y nosotros lo desarmamos bastante, ¿no? Digo, fuimos en lógicas distintas en los tres videos, haciendo un recorrido, después volviendo, haciendo otro recorrido y así. Así que lo tienen ahí para que lo lean, para que lo relean, para que piensen alguna cosa, y sobre todo, que esta sería la propuesta en el marco de la materia, para que lo actualicen. Porque es un texto que en gran medida sigue vigente y que sigue siendo útil para pensar determinados procesos que acá se dan como incipiente y que ahora tienen una explosión exponencial de la mano del carácter exponencial del propio avance tecnológico, pero también, por supuesto, algunas cosas hay que repensarlas y ajustarlas a este nuevo contexto presente. Después, una discusión potable, sobre todo para pensar a Groys y Josselin, es si Benjamin sirve o no sirve, haciendo los reparos del caso, para pensar el siglo XXI, ¿no? Josselin va a decir que no juega más, Groys va a tener ahí esta idea de subvertirlo. Yo creo que la mirada de Benjamin es una mirada iluminadora, incluso hoy, ¿no? Por supuesto, tratando de actualizar estos procesos. El ejercicio está y también esto es algo que se puede discutir. Así que bueno, cerramos la clase acá. La clase que viene hacemos una pequeña presentación sobre el texto de David Josselin, completamos con Groys y ahí tendríamos un poco el esquema de la reproductividad mecánica en su diálogo con la reproductividad digital, que tiene sus propias características. Nos vemos la clase que viene.